Breaking news from the stadium tonight as an anonymous fan foot the bill for 55,000 hot dogs, bringing that sweet tubed meat to everyone in attendance. Free dogs! Yeah! 55,000 hot dogs? What does that even cost? While the identity of this Frankfurter philanthropist remains anonymous, their all-beefy generosity will go down in history. The new Mega Millions. More to win means more to give. How you spend it is up to you. Yeah! For game odds and details, visit sceducationlottery.com. Muy buenas, bienvenida una vez más al podcast de Efecto Dorsal en este episodio chapa, pero muy íntegro, en el que vamos a hablar de todo este tema que viene ya desde tiempo atrás, en boca de todos, muy presente en los entrenamientos, sobre todo en ciclismo. Veremos por qué. De todo este tema del entrenamiento de la zona 2, ¿vale? Entrenamientos en zona 2, hay que estar en zona 2 y demás. Vamos a desmigar todo este tema, sobre todo basándonos en un estudio reciente que ha salido sobre este tema, que no deja de ser pues una pequeña discusión o una especie de poner en común de varios equipos de investigación y investigadores pues muy, muy famosos y muy potentes en el mundo de la investigación, como pueden ser pues Aitor Bilibay, Sitko y compañía, ¿no? Entonces, lo que vamos a intentar es desmigar un poquito ese tema, ¿no? ¿Qué es la zona 2? ¿Cómo podemos entrenarla? ¿Qué adaptaciones podemos esperar de esta zona 2? Porque parece que hay cierta controversia en este tema últimamente, dando vamos a decir, el dotar al entrenamiento en zona 2 de cierto tipo de chamanismo o magia y parecer que lo es todo. Y sin embargo otros, pues parece que el entrenamiento en zona 2 está como muy sobrevalorado y no hay que entrenarlo tanto, y lo mejor es hacer sesiones eficientes y con hacer 5 horas a la semana ya vale para entrenar un Ironman, ¿no? Hoy vamos a poner las cosas sobre la mesa, vamos a explicar todo bien, vamos a decir objetivamente qué es el entrenamiento en zona 2, cómo hay que entrenarlo y qué expectativas podemos tener de él y cuáles no. Y ya no queda nada para ir acabando el podcast, quedan 4 capitulillos y este va a ser uno de ellos, así que te recomiendo quedarte hasta el final. Es un podcast muy intenso, lo sé, pero creo que va a despejar muchas dudas, ¿vale? Podcast, episodio especial para fans. Si no estás suscrito, te puedes suscribir, escucharlo entero y disipar todas esas dudas con el tema de la zona 2. No vamos a perder ahora que estamos acabando las buenas costumbres, así que, como siempre, sintonía al programa y empezamos. Bien, vamos a empezar por el principio. ¿Qué es la zona 2 o dónde está esa zona 2 y demás? Y para hacerlo me voy a ir lejos de ahí para explicarte pues lo que viene siendo lo que siempre considero la base de todo tipo de conversación cuando hablemos de zonas de entrenamiento, que es el modelo trifásico de Skinner y McClelland, y que pues en vez de hablar de 5 zonas o de 6 zonas o de 7 zonas, pues habla de ese, como su nombre indica, de esas 3 fases del entrenamiento, ¿vale? Digamos que podemos diferenciar como 3 dominios o 3 fases en la intensidad, ¿vale? En lo que serían las zonas de entrenamiento o en la fisiología humana cuando empezamos a ir aumentando progresivamente la intensidad. Lo explico fácil. Desde ese punto en el que tú estás tumbado en tu sofá o en tu cama en un estado de reposo hasta el punto máximo donde quieres vomitar o donde tus piernas ya no pueden más o donde tu mente te deje ir, en cuanto a la intensidad, pues tenemos un continuo, ¿vale? Tenemos un de 0 a 100. Entonces, dentro de ese continuo hay diferentes momentos en los que pasan cosas en el entrenamiento, que son los famosos umbrales, ¿vale? Tenemos un primer umbral y un segundo umbral, ¿vale? Esto no nos vamos a estirar mucho, pero vienen a ser cosas internas que pasan dentro de tu cuerpo y que hace que se vean cambios visibles en el metabolismo de tu cuerpo. Ya lo hablamos con Pablo Aranda en la entrevista, el tema del lactato, lo hemos hablado en otros episodios, el tema del primer umbral, del segundo umbral, de la BAM, del VO2 max, etcétera. Y no vamos a extendernos mucho más ahí. De hecho, dentro de poco haremos un episodio especial, que es uno de los que quedan, sobre el VO2 max, ¿vale? Sobre el consumo máximo de oxígeno. Vale, dentro de estas zonas, lo que digo, una zona sería por debajo de ese primer umbral, que es donde empezamos ya a
introducir la gestión del carbohidrato o del glucógeno muscular para generar ese ATP, esa molécula de energía que nos permite pues, mover los músculos y hacer el ejercicio que estemos haciendo. Y antes de eso, lo que estamos utilizando mayoritariamente, esto no es un on-off, ¿vale? No es un ahora solo utilizo grasas, ahora solo utilizo carbohidratos, sino que es una especie de mezcla, ¿vale? Entonces, hasta ese primer umbral, la mezcla, por así decirlo, es mayoritariamente de grasas, ¿vale? El porcentaje que utilizamos para generar energía a través de las grasas es muy alto respecto al del glucógeno, ¿vale? De ahí que las cantidades de lactatos sean muy bajitas, como luego vamos a explicar. A partir de ese primer umbral empezaríamos a utilizar carbohidratos de una manera un poquito más prominente y va a ir increciendo hasta ese segundo umbral, ¿vale? Donde esa contribución de glucógeno es la principal fuente de energía para generar ese ATP, esa molécula de energía que utilizamos para mover los músculos, mientras que las grasas van a ir de más a menos, ¿vale? Hay como una especie de cruce de sustratos y finalmente, a partir de ese segundo umbral, pues prácticamente el consumo de glucógeno es el 100% de las vías de trabajo, ¿no? De conseguir ese ATP, ¿vale? Como digo, es una representación muy vaga, pero va a servir para que luego entendamos el resto de las cosas, ¿vale? A partir de aquí, ¿vale? Y aquí es donde podemos empezar a tener ya ciertas mezclas de concepto en cuanto a qué es la zona 2, ¿no? Porque, como vemos aquí, tenemos 3 zonas, zona 1, 2 y 3, y hay modelos en los que hay 5 zonas, 6 zonas o 7 zonas. Entonces, esa zona 2 no sabemos muy bien dónde ubicarla, ¿no? Yo en mi caso personal, siempre que me voy al modelo trifásico que acabamos de describir, yo siempre hablo de fases, ¿vale? Fase 1, fase 2, fase 3, ¿vale? Cuando hablo de zonas ya me muevo en un sistema de zonas de 5 zonas o de 7 zonas, dependiendo, ¿vale? ¿Cuál es el problema aquí? Sobre todo, pues las nomenclaturas, ¿vale? De hecho, en el modelo de Pallarés y Morán Navarro y compañía, pues al final no se habla ni de zonas, no de zonas de Z1, Z2, Z3, sino que hablamos de Rs, ¿vale? De R1, R1+, R2, R3, R3+, o R3+, que hacen referencia más a zonas cercanas a esos hitos fisiológicos, ¿vale? Entonces, lo que podríamos interpretar como un R1, podríamos estar hablando de esta zona 2. ¿Dónde se ubica esta zona 2 o dónde le podemos encontrar esta zona 2? Y creo que aquí también hay modelos o personas por ahí en redes sociales que confunden un poco, y sobre todo cuando hablamos de no, he estado 5 horas en zona 2 y vemos que igual esa zona 2 no es la que pensamos que es. Viene por aquí, ¿vale? La zona 2 siempre estamos hablando que estamos trabajando por debajo del primer umbral, ¿vale? Sería el final o el límite superior de esa fase 1 en el modelo trifásico. ¿Te está gustando este episodio? Hazte fan desde el botón Apoyar del podcast de Nivos. Elige tu aportación y podrás escuchar este y el resto de sus episodios extra. Además, ayudarás a su productor a seguir creando contenido con la misma pasión y dedicación. Breaking news from the stadium tonight as an anonymous fan foot the bill for 55,000 hot dogs, bringing that sweet tubed meat to everyone in attendance. Free dogs! Yeah! 55,000 hot dogs? What does that even cost? While the identity of this Frankfurter philanthropist remains anonymous, their all-beefy generosity will go down in history. The new Mega Millions. More to win means more to give. How you spend it is up to you. Yeah! For game odds and details, visit sceducationlottery.com.